Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Así que mi papá quería que yo fuera varón, pero nací mujer. Y cuando él estaba en China, en ese momento, le avisaron, él mandó un cable a mi mamá diciendo: si es hembra, tírala por el balcón. ¡Ah! Mi mamá no le gustó nada la broma, para nada. Lloró, sufrió. Mi mamá es de origen campesino. Había estado sola en ese parto, que después fue una cesárea, porque yo venía de cara, no dilaté y hubo que hacer cesárea. Entonces, había sufrido la pobre mujer y mi papá le manda semejante mensaje. Mamá no lo entendió. Cuando mi papá regresa a Cuba, que me va a conocer, que me va a ver, mi mamá no lo dejaba entrar a la habitación. Decía: no, la tiré por el balcón, esa no es tuya. Pero después están las primeras fotos de mi papá conmigo, cargándome, sosteniéndome, muy bonito. Aleida a déclaré: mon père savait aimer, et c'est bien là la plus belle chose en lui, sa capacité à aimer. Pour être un bon révolutionnaire, vous devez être un romantique. Sa capacité à se donner à la cause des autres a été au centre de ses convictions. Si seulement nous pouvions suivre son exemple, le monde serait un endroit beaucoup plus beau. Papa, à cette époque, est en voyage entre l'Europe de l'Est et la Chine, lorsqu'Aleida accouche d'Aleida, sa mère. Son frère, qui s'appelle Ernesto, s'engagera pour faire la guerre en Angola. Camilo, le grand frère, choisira le Nicaragua. Comme sa sœur Aleida, elle n'a pas encore 7 ans, Aleida, lorsque son père est achevé d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Elle ne le saura que quelques jours plus tard. Elle se souvient de ces quelques lignes. Au moment où vous lirez ces lignes, je ne serai plus en vie. Soyez toujours capable de ressentir l'injustice commise contre quelqu'un, où qu'il se trouve dans le monde. C'est la plus belle des qualités d'un révolutionnaire. Militante, communiste et révolutionnaire, Aleida Guevara parle ici au nom du peuple cubain et de sa révolution. On applaudit Aleida Guevara. Un momento determinado, mamá tuvo que hacerle calzoncillos a mis hermanos varones con las viejas blusas de ella. ¿Sí? Tomaba blusas, camisas y hacía los calzoncillos a los varones. Y nosotros tuvimos, si acaso, 2 juegos de ropa interior. Lo lavábamos, lo secábamos y nos los poníamos. Y era normal, era así como vivíamos todos. Y eso fue muy bueno para nosotros, porque mi mamá fue como una barrera de contención. Cuando papi desaparece de nuestras vidas, todo el mundo quería hacer algo por los hijos del hombre que quería, ¿no? Mi mamá no lo permitía. Nunca permitió que nos tratara de forma diferente, ni mejor ni más exigente. Ella decía: son niños cubanos, hay que tratarlos como niños cubanos, sin diferencia. Y eso fue una salvación, fue buenísimo. Y nos educamos con el pueblo, junto al pueblo y para el pueblo. Y así crecimos. Y decimos siempre que si hoy somos mujeres y hombres socialmente útiles, es porque ella nos educó así. No es por ser hijos del Che, es porque ella nos educó en un proceso revolucionario que le permitió que sus hijos vivieran con dignidad y libertad para hacer lo que hoy somos. Así crecimos. Yo quería ser médico, porque cuando mi hermano Ernesto nació yo tenía 4 años y medio y mi mamá tuvo problemas con algunos puntos de la cesárea, entonces yo la ayudaba a curar la herida. Y parece que de ahí empezó a gustarme, ¿no?
Pero cuando era pequeña yo no sabía pronunciar las 3 sílabas juntas. Hablaba un poco como los franceses, ¿no? No pronunciaba la R. Decía blanco, pero en vez de decir blanco decía blanco. O decía, en vez de decir pediatría, pediatra, que es el médico de niños, yo decía pediatra y no me entendían, se burlaban de mí. Entonces opté por la opción más fácil y decía médico de niños. Yo quiero ser médico de niños. Siempre me gustaron mucho los niños, siempre me han gustado mucho. Y así empecé a creer que iba a ser médico de niños. Después me fui a estudiar unos años a Santa Clara, al centro del país. Fue muy bueno. Estudié medicina. Medicina en Cuba se estudia muy fácil porque la educación es totalmente gratuita. Entonces es solamente tus posibilidades como ser humano las que se evalúan. Es decir, tienes un buen promedio, quieres ser una especialista en medicina, el Estado cubano dice, bueno, sí, nos hacen falta miles y miles de médicos. Entonces todo el que tiene un buen promedio puede ser médico. Es muy fácil. Solo está que comiences a estudiar y que te esfuerces, porque la carrera sí es difícil. La carrera no es nada fácil. Pero bueno, estudié así 6 años. El último año de la carrera, que es el 6º año, había triunfado la revolución en Nicaragua. Entonces el comandante en jefe Fidel Castro habló con los estudiantes de medicina y preguntó que quiénes queríamos ir a hacer el último año de la carrera de medicina a Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense. Y muchos dijimos que sí. Yo fui la segunda rotación, es decir, el segundo grupo de muchachos que llegó a Nicaragua fue el mío, y íbamos como 400 jóvenes. Nos repartieron por todas las provincias y a mí me dejaron en Managua. No teníamos ahí profesores cubanos, porque en las otras provincias sí había profesores cubanos. Y eso es algo difícil, porque los profesores cubanos normalmente son como muy protectores de sus alumnos. Hay una relación muy linda entre los profesores universitarios y sus alumnos en general, de complicidad, de amistad. Se va desarrollando una cosa muy linda en la universidad con los estudiantes. Pero en Nicaragua no era así. Si los profesores nicaragüenses marcaban una distancia, ¿no? Era difícil. Y a nosotros nos tocó Managua sin profesores cubanos. Fue difícil en los primeros momentos, pero me encontré con un profesor maravilloso de medicina que se llamaba Norma Girón. Fue un profe espectacular, un médico brillante, y nos enseñó mucho. Pero también en Nicaragua había mucha necesidad de médicos. Entonces había un paciente, por ejemplo, y uno tenía que hacerle todo, pero no tenían enfermeras tampoco. Entonces tú hacías el papel de estudiante de medicina, de médico, de enfermero, de laboratorista, de todo. Y fue buena porque tuvimos mucha práctica. Por ejemplo, en La Habana yo había hecho 2 partos, solamente 2 partos en el 5º año de la carrera, con 2 enfermeras obstetras a los lados y un especialista detrás. Yo solamente hice los movimientos para sacar al bebé, pero todo perfecto, todo controlado. Y llego en Nicaragua al hospital y me dice un médico, doctorcita, ¿qué hace usted ahí? Digo, esperando que usted me diga qué tengo que hacer. Hay una mujer pariendo, hágale el parto. ¿Qué? Sola en Alba, entrar a un salón y hacer un recibimiento de un bebé. Yo no tenía idea ni los planos que tenía que coser, a qué hora hacer bien la episiotomía. Las pobres nicas que yo hice los primeros partos todavía deben estarme buscando, porque debo haber hecho desastre. Pero terminé haciendo 100 partos en Nicaragua, yo solita. Y ya los últimos eran agua. Era pan comido, era buenísimo. Así fue mi año en Nicaragua, una experiencia extraordinaria. Nos hicieron respetar mucho más el proceso revolucionario cubano, admirar mucho más nuestra revolución por lo que habíamos logrado.
y por lo que veíamos en la población en Nicaragua, había una gran diferencia de cultura, de felicidad. Es decir, tú en Nicaragua encontrabas un país que además todavía estaba en guerra, porque Estados Unidos seguía manteniendo a las contrarrevolución. Entonces era una situación de guerra, era muy difícil la cosa allá. Pero a la misma vez los nicas son gente magnífica, maravillosa, y quieren, saben querer. Entonces, como somos dos pueblos parecidos en ese sentido, hubo inmediatamente una unidad, una cosa muy hermosa que se armó entre nosotros. Y nos fuimos con pena, porque ese año nos graduamos. Nosotros debíamos quedarnos 2 años más en Nicaragua, pero el comandante en jefe mandó a sacar a todas las mujeres del país, porque había una amenaza de inminente invasión de Estados Unidos. Entonces, bueno, en Cuba siempre han protegido mucho a las mujeres, porque dicen que es el taller donde se forja la vida. Entonces hay que protegerla. Y nos sacaron, pero nosotras estábamos rabiando porque nuestros compañeros se quedaban. En otro país, a ti te dicen como cubano, tú no puedes ni siquiera opinar. El respeto a ese pueblo es que no te toca ni siquiera opinar. Tú trabajas, haces todo lo que puedas por el ser humano, pero nada más. Es un problema en Nicaragua, solo los nicaragüenses tienen derecho a resolverlo. Pero en Cuba no. En Cuba, si hay un problema, tú tienes derecho a decir esto no me gusta, por esto, hay que hacer esto. Yo digo que las primeras canas, los primeros pelos blancos que salieron en mi cabeza, se los debo a Moa. Pero bueno, fue también bueno. Conocí otra parte de mi país. ¿Qué pasa? Y me equivoqué por elegir Moa, porque allí mi papá es como un dios. Cuando mi papá era ministro de Industria, en Moa es una zona minera. Nosotros, Cuba es actualmente hoy el 4º, 5º país reservorio de níquel del mundo, y está ahí en esa zona. Y claro, al triunfo de la revolución se explotó mucho más esa zona, pero los mineros vivían de forma infrahumana. A los gringos que estaban ahí no les importaba la vida de los seres humanos. Cuando llega la revolución y mi papá es ministro de Industria, lo primero que manda a hacer es vivienda digna para todos los mineros y una alimentación especial para ellos, que todavía hoy se mantiene. Entonces, claro, mi papá pasó a ser Dios. Era una cosa tremenda. Y cuando yo llegué a Moa, aquello fue tremendo. La directora del hospital, la subdirectora del hospital me decía: doctora Guevara, haga el favor de salir a la explanada para saludar porque no nos dejan trabajar. Eran cientos de trabajadores esperando que la hija del Che saliera. Yo decía, ¿pero qué es esto? Me fui a una escuela, los médicos pediatras en Cuba evaluamos las condiciones de los niños en las escuelas. Y yo voy a la escuela esa y cuando llego se regó mi nombre como la pólvora, fue así. Y cuando voy saliendo de la cocina, que era el lugar que estaba inspeccionando, me cae encima alrededor de 600 niños. Yo pensé que me ahogaban, que ese día moría. Tuve que decir, momento, en fila india todo el mundo, que le doy beso a todo el mundo, pero en fila india. 600 muchachos. Es algo extraordinario. En Cuba eso es así. Como médico he recibido cosas muy hermosas de los niños cubanos. Y como hija del Che, más todavía. En Guantánamo, zona también difícil del país, donde está la base militar yanqui, allí fui a una escuela de arte. Y entran los niños muy pequeñitos, ¿no? Esta niña tendría como unos 5 o 6 años, estaba en primer grado, una cosa así. Chiquitica, delgadita. Pleno periodo especial en Cuba, que es cuando desaparece el campo socialista europeo y económicamente nosotros tocamos fondo de verdad, ¿eh? Bueno, voy a visitar la escuela y la niña sale con 2 lapicitos, 2 lápices amarillitos. Y viene y me dice, esto es lo único que tengo que darte, no me lo rechaces.
Todavía me dan ganas de llorar. Ahí empecé. Pero decía, mamacita, tú los necesitas más que yo. Me dice, no, pero lo único que puedo regalarte, no me lo rechaces. No sabía qué hacer con esa niña. Pues claro, era la hija del Che la que estaba ahí. Ella fue a darle algo, fue a regalarle algo. Así, ese es mi pueblo. Por eso digo que yo puedo vivir 2 vidas y no podré devolver todo el amor que he recibido. Yo le canto siempre a los niños, es lo que hago, porque como soy pediatra, los niños vienen con miedo al hospital. Entonces les canto un poquito y nos hacemos amigos y ya me dejan trabajar mejor. Tengo una gordita ahora, así chiquitica, preciosa, o sea, es Valeria se llama. Y Valeria, yo le canto canciones infantiles, pero mi voz vibra un poco al cantar, ¿no? Y la han encontrado en la casa de ella, delante del espejo, cantando la canción, pero entonces se mueve. Y la madre le dice, ¿pero por qué te mueves? Porque para que se mueva la voz como la doctora. Ella salta para que la voz le vibre. Es muy simpática. Los niños son preciosos, de verdad. Decía José Martí que los niños son la esperanza del mundo, porque son los que saben amar. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Igualarlo a él es difícil. Arriver à être comme lui est très difficile. Un hombre que siempre estudió. Un homme qui a toujours étudié. Un hombre que respetó siempre a todos los seres humanos. Un homme qui a respecté toujours tous les êtres humains. Un hombre que fue consecuente con sus ideales hasta el último momento de su vida. Un homme qui a respecté ses idéaux jusqu'à la fin de sa vie. Esos son los hombres que nos hacen falta. Ça, c'est les hommes dont nous avons besoin. No hablar las cosas. Ne pas parler les choses, dire les Mostrar choses, las cosas. montrer les choses. Haciéndolas nosotros primero. En les faisant d'abord nous-mêmes. Nunca le podemos pedir a alguien que haga un sueño realidad. On ne peut jamais demander à quelqu'un qu'il rende réalité, qu'il rende un rêve réalité. Tenemos nosotros que hacer realidad nuestros propios Faire sueños. nous-mêmes, il faut amener nous-mêmes à la réalité nos rêves. Para eso hace falta unidad, Et pour cela, il faut de l'unité para tener la fuerza suficiente pour avoir suffisamment de force. para cambiar la realidad. Normalmente la imagen que se tiene de mi papá es esta, Habituellement, l'image que l'on a de mon père, c'est celle-là. que un hombre es muy serio ahí. Un homme très sérieux. Es la foto famosa de Corda, C'est la fameuse photo de Corda que fue tomada en un momento muy difícil. qui a été prise lors un moment très difficile. Se había asesinado a muchos compañeros À un moment où on avait assassiné de très nombreux compagnons con un barco francés avec un bateau français que explota. qui explose. Y la primera explosión ya mata a varias personas, La première explosion a déjà tué un certain nombre de personnes, pero inmediatamente va el pueblo en masa para ayudar mais tout de suite a los compañeros que sobreviven. les gens massivement vont aider les compagnons qui ont survécu. Y ahí viene la segunda Et c'est explosión, alors qu'il y a la seconde explosion, que todavía fue más desastrosa. qui est encore plus désastreuse que la première. En el entierro de las víctimas de ese atentado Au moment de l'enterrement des victimes de cet attentat, es esta foto. c'est à ce moment-là que l'on fait cette photo. Por eso es un momento muy duro. Me fui para Angola. Yo tenía un amigo que decía cosas muy fuertes. Decía, si fueras hombre, estarías machacándote los testículos sobre una piedra, me decía. Me iba a los peores lugares. Nicaragua en guerra, después Angola en guerra, Moa con todos sus problemas sociales y económicos. Pero bueno, y pedían médicos y yo soy médico. Entonces, vamos, ¿no? Fui a Angola. Fue una experiencia tremenda, muy, muy dura. Yo pensé que después de Nicaragua nada más me iba a asombrar, ¿no? Por las cosas que tuve que enfrentar, que tuve que vivir. Pero estaba equivocada.
África es un continente aparte, es una realidad muy diferente. Y Fidel siempre nos ha enseñado a nosotros, a los cubanos, a sentirnos no solamente latinoamericanos, sino afro-latinoamericanos. Y es verdad, sí, la mayoría de todos nosotros tenemos Mandinga, Congo o Carabalí, que fueron las tribus que los españoles llevaron a Cuba. Y muy blanca se puede ver mi piel, pero hay genes negros, indiscutiblemente hay genes negros dentro de mí. Y eso me enorgullece. Y esa es mi historia, esa es la historia de mi país, cultural. Es decir, el gallego, que era el español, que era dueño de las bodegas de alimento, el chino, que era dueño de las tintorerías, donde se lavaba la ropa, y el negro, que no era dueño de nada. Esos tres forman las bases de la cultura cubana. Y eso somos nosotros. Es decir, esa mezcla somos el pueblo cubano. Así que cuando me fui a Angola lo hice porque era algo que le debemos al continente africano. Dar lo mejor que tenemos para ellos y devolver un poco lo que sus hombres y mujeres nos dieron a nosotros. Así que trabajé 2 años en Angola, pleno Cuito Carnavales, plena guerra andando otra vez, pero también fue una experiencia extraordinaria, muy dura porque durante mucho tiempo uno tiene que estar tratando de salvar vidas sabiendo que puedes hacerlo, pero no tienes los medios para lograrlo. La UNITA en una ocasión se llevó la luz de toda Luanda y yo estaba de guardia en uno de esos días y tuve un bebé que vino con un paro respiratorio y no tenía con qué entubarlo, no tenía aparatos para poderle dar asistencia de respiración asistida y tuve que esperar que el corazoncito dejara de latir para dar el certificado de función. Y eso son cosas muy duras que un ser humano, y menos un médico, tiene que enfrentar. Es muy difícil eso. Y no es razón. Porque la única diferencia de esos niños es el color de piel, nada más. Son seres humanos, igual que todos nosotros, con las mismas necesidades y con la misma capacidad para amar. Tuve niños preciosos allí. Me compensaron mucho, por ejemplo, Nelson o Celson. Celson tenía tuberculosis y cada vez que yo entraba a la sala donde él estaba, le quitaba el paño a la mamá. En las africanas se ponen a los niños con un paño en las espaldas. Le quitaba el paño a la madre y me lo daba a mí. Y yo tenía que ponerme a Celson en la espalda, amarrármelo como la mamá y darle una vuelta por todo el perímetro del hospital. Lo hacía todos los días con Celson porque era lindísimo sentirlo reír a carcajadas, reía cada vez que él se veía el contraste de él con mi piel y le daba risa eso. Y a mí me divertía sentirlo reír. Y eso me daba energía para enfrentar todo el día de trabajo en el hospital. Así hay miles de anécdotas en Angola que nos marcaron para siempre. Yo digo que después de Angola seguramente soy mejor ser humano, pero a la misma vez tengo muy poca paciencia con lo que se llama colonialismo o racismo. No lo puedo aceptar, ni en broma puedo aceptar esas cosas. Mi papá era un hombre que no tenía ningún tipo de creencia religiosa. Mon père était un homme qui n'avait aucune espèce de croyance religieuse. Pero creía en la fuerza del amor. Mais il croyait dans la force de l'amour. Le escribe una carta a mi mamá muy hermosa. Il écrit une lettre à ma mère, très belle. Que ella permitió publicar en el libro que hizo. Et elle a permis sa publication dans le livre qu'elle a fait. Que se llama Evocación. Et le livre s'appelle Évocation. Y en esa carta él le dice. Et dans cette lettre, il lui dit. Sigue haciendo el café. Continue à faire le café. Y si sientes mi presencia, et si tu ressens ma présence, no te des vuelta.
Ne te retourne pas. para no romper el conjuro. Pour ne pas arrêter le charme. Seguiré Rompre le siempre, charme. seguiré siempre junto a ti. Je serai toujours à tes côtés. Era un hombre enamorado. C'était un homme amoureux. Embarazada, me casé en el año que fui a Cuba de vacaciones, me casé con un compañero que es hijo de otro compañero que murió en Bolivia con mi papá. Y bueno, salí embarazada en Angola y 2 meses antes de terminar oficialmente mi misión me la dieron por terminada porque estaba trabajando en la sala de tuberculosis, de tétano. Era muy riesgoso para el embarazo. Entonces me sacaron ya, me dieron misión terminada y me fui para Cuba. Regresé a Cuba. Y ahí tuve a mi hija y esa es otra anécdota porque la Fanny, el papá de Fanny, quería de todas maneras bromear. Siempre fue así. Era un tipo que le gustaba mortificar más bien. Y como él tenía un hijo mayor del primer matrimonio, le había puesto el nombre de su papá. Entonces yo le dije, si yo tengo varón, le voy a poner el nombre de mi papá. Y él me dijo, bueno, está bien. Si es varón, tú le pones el nombre, pero si es mujer, le pongo el nombre yo. Y yo dije, está bien, ¿no? Bien, vale. Bueno, él eligió Estefanía. Y sabía que a mí no me gustan los nombres anglicanos. A mí me gustan mucho los nombres en castellano. Y hay un montón de nombres hermosos, pero él eligió para mortificarme. Bueno, está bien, dije, no hay problema. Yo segura que iba a tener varón, porque aquello era un tío vivo, se movía allá adentro y dije, esto es varón, esto es varón. Varón, era pelirroja, le dio honor al color de su pelo. Y la Fanny nace el 21 de diciembre de 1988. Y el 22 de diciembre, Cuba firma el contrato entre Sudáfrica, Angola y Cuba, de manera tal que Cuba retira sus tropas de Angola, Sudáfrica se retira totalmente, le da la independencia a Namibia y comienza el fin del apartheid. Por tanto, es una victoria total lo que hemos obtenido. Y mi tío Fidel, yo le digo tío Fidel Castro, mi tío va a verme recién parida y me dice, esta niña se tiene que llamar Victoria. Pero yo había empeñado mi palabra con el papá de la niña que no estaba en Cuba, por tanto no podía faltar a la palabra empeñada. Y le expliqué, tío, no, se tiene que llamar Estefanía. No, se tiene que llamar Victoria. Bueno, discutimos, se molestó conmigo y mirando a la niña en la cuna le dice, ojalá no saques el temperamento de tu madre. Viró la espalda y se fue. Mi mamá estaba molesta conmigo. Decía, pero hubieras podido poner Estefanía Victoria o Victoria Estefanía y no pasaba. No, el padre eligió a Estefanía. El padre no está aquí para poder discutir eso. La cosa es que el padre me había mandado una carta desde Angola diciendo, si es varón, te estaré muy honrado de que lleve el nombre de tu papá. Si es mujer, ponle el nombre que tú quieras. Pero la carta llegó un mes después de aquella discusión, entonces no podía haber hecho otra cosa. Bueno, así fue el primer encuentro de Estefanía con su abuelo Fidel. Cuando yo leí esta carta, muchos años después, Lorsque j'ai lu cette lettre de nombreuses années plus tard, me puse un poco brava con mi papá. j'étais un peu furieuse avec mon père. Les voy a explicar por qué. Je vais vous expliquer pourquoi. Aquí dice, Et il dit, Aleidita Aliucha, realmente me decía Aliucha. Aliucha, c'est le nom qu'il me donne. Esta carta va a llegar cuando Aliucha cumpla 6 años. Cette lettre va arriver quand Aliucha aura 6 ans. Así que servirá para felicitarla y desearle que lo cumpla muy feliz. Donc elle servira pour lui souhaiter un très bon anniversaire et lui souhaiter que cet anniversaire-là soit très heureux. Aliucha, Aliucha, debe ser bastante estudiosa. il faut que tu sois studieuse.
y ayudar a tu mamá en todo lo que puedas. Et aider ta maman dans tout ce que tu pourras. Acuérdate que eres la mayor. Rappelle-toi que tu es la plus âgée. Tú, Camilo, Toi, Camilo, debes decir menos malas palabras en la escuela. il faut dire moins de gros mots à l'école. No se dicen malas palabras en la escuela. On ne dit pas de gros mots à l'école. Y hay que acostumbrarse a usarlas donde se pueda. Et il faut s'habituer à les utiliser là où on peut. Lo que pasa es que él sabía que era el responsable de que Camilo dijera malas palabras. Ce qui est sûr, c'est que lui savait qu'il était le responsable du fait que Camilo disait des gros mots. Celita, Celita, ayuda siempre a tu abuelita en las tareas de la casa. aide toujours ta grand-mère dans les tâches de la maison Y sigue siendo tan simpática como cuando nos despedimos. et continue à être aussi sympathique que lorsque nous nous sommes dit au revoir. ¿Te acuerdas? T'en souviens-tu? ¿A qué no? Je parie que non. Tatico, Tatico, ese es Ernesto, más pequeño. ça c'est le plus petit de tous. Tú creces Toi, grandis y hazte hombre, et deviens un homme. que después veremos qué se hace. Après, on verra ce qu'on en fait. Si hay imperialismo todavía, Si l'impérialisme est encore là, saldremos a combatirlo. nous le combattrons. Si eso se acaba, Et s'il n'y en a plus, tú, Camilo y yo nos iremos de vacaciones a la luna. toi, Camilo et moi, on ira en vacances sur la Lune. Es decir, si hay imperialismo, Ernesto y él van a seguir combatiéndolo. C'est-à-dire s'il y a de l'impérialisme, lui et Si Ernesto no hay imperialismo, continueront à combattre. Ernesto, Camilo y papi se van de vacaciones a la luna. Et s'il n'y a plus d'impérialisme, Ernesto, Papi, Y a mí y a mi hermana nos dejan en la cocina. Eso no es... Eso me puso un poco molesta con mi papá. et ça crée de la gêne avec mon père. Pero después de muchos años volví a entrar a su despacho en el Ministerio de Industria. Plusieurs années plus tard, je suis retournée au bureau qu'il occupait au ministère de l'Industrie. Mi pueblo es un pueblo muy romántico Mon peuple est un peuple très romantique y no ha permitido que se cambie absolutamente nada de esa oficina. et il n'a absolument pas permis qu'il y ait le moindre changement dans ce bureau. Hoy el antiguo Ministerio de Industria es el Ministerio del Interior, Aujourd'hui, l'ancien ministère de l'Industrie est le ministère de l'Intérieur. pero ningún ministro ha entrado ahí. Mais aucun ministre n'est entré dans ce bureau. Ese es el despacho del Che. Ça, c'est le bureau du Che. Y lo han dejado tal y como si él volvería a entrar algún día. Et ils l'ont laissé tel qu'il était au moment où il est parti, comme s'il allait revenir un jour. Es una cosa impresionante, C'est quelque chose de très impressionnant. porque yo recuerdo que entré a ese despacho Parce que je me souviens que je suis siendo entrée dans una ce niña bureau muy pequeña. alors que j'étais toute petite. Y está igual. Et il est exactement à Hay l'identique. una foto de mi hermana Il y a une mayor photo de ma sœur aînée y yo me acerqué a su buró et je me suis approchée de son bureau. y debajo del cristal hay 4 fotos. Et sous le dessous de verre du bureau, il y a 4 photos. Y en 3 de esas fotos Sur 3 de ces photos, estoy yo. je suis sur 3 de ces photos. Entonces lo perdoné. No me llevaba, Donc je lui ai pardonné. no me llevaba a la luna, Il ne m'emmenait pas sur la lune, pero me llevaba en el corazón. mais il me portait dans son cœur. La mayor, Estefanía, es economista, está haciendo máster en economía ahora y trabaja en un instituto de investigación de la agricultura en Cuba. Y estoy muy orgullosa de mi hija porque trabaja muy bien y muy duro por su pueblo. Y la más pequeña es médico también, pero eligió cirugía vascular. Entonces está haciendo el 2º año de la especialidad, es muy buena cirujana. Le gusta mucho lo que hace, es muy buena médico, mucho mejor que yo. Y son muy hermosas las dos como seres humanos. Entonces las dos me hacen sentir que he cumplido el ciclo de la vida. He sembrado un árbol, he escrito 2 libros
He amado a un hombre que me han amado también. Por tanto, como diría un gran escritor ruso en un libro que se llama Así se templó el acero, hay que vivir de forma tal que al morir no sientas dolor torturante por los años pasados en vano. Me queda mucho por hacer, pero voy bien. Naima, naima, dialen con be, naima, nai, dialen con be, naima, dialen con be, naima, dialen con be, naima.